Hola, Neo. Yo no soy Neo. Muy cierto. Interesante. Eres más rápido que los otros. ¿Y vos quién sos? Yo soy el arquitecto. Soy el creador de Matrix. Te estaba esperando. Tienes muchas preguntas y aunque el proceso ha alterado tu conciencia, sigue siendo indefectiblemente humano. Ergo, habrá respuestas que comprendas y habrá otras que no. Pará, viejo, no se te entiende un choto. Exacto. Como sin duda estarás deduciendo, la anomalía es sistémica y por eso crea fluctuaciones hasta en las ecuaciones más simplistas. Pará. Explica mejor que la gente no te está entendiendo. Entonces comprendí que la respuesta se me escapaba porque requería una mente inferior o, por lo menos, no tan limitada por los parámetros de la perfección. Quien dio con una respuesta de un modo fortuito fue otro programa intuitivo que yo había creado en principio para investigar ciertos aspectos de la psique humana. Si yo soy el padre de Matrix... Y bueno, les voy a tener que explicar yo. Hola, soy la nueva versión del arquitecto y ahora estoy programado para tener un lenguaje apto para mentes inferiores. Así que si no entendiste la compleja trama de Matrix, quédate viendo este video, que yo ahora te lo voy a explicar mucho mejor. A lo largo de los años, he escuchado a los críticos alabar a la primera película de Matrix y repudiar casi por completo a las secuelas. Y es que un poco de razón tienen. Después de todo, la primera película es una maravilla que es difícil de repetir, y el factor sorpresa es imposible que se repita en la segunda ni en la tercera película. También hay que reconocer que las secuelas no tuvieron el tiempo de preparación que tuvo la primera película, pero aún así son obras sobresalientes, y estoy seguro que a la mayoría de los críticos no les gustaron las secuelas porque realmente no las entendieron. ¿Y por qué digo esto? Porque tanto la segunda como la tercera película, incluyendo también a Animatrix, son mucho más profundas, complejas y difíciles de entender que la primera. Y antes de que salten a atacarme, vamos a analizar la cantidad de mensajes ocultos que tienen las secuelas y que realmente necesitan de un trabajo intelectual mucho más grande para poder entenderlas, en comparación a la primera película. Antes de todo, quiero aclarar que voy a dejar totalmente de lado a la cuarta película de Matrix, porque es una película que no se puede tomar en serio, y no lo digo yo, lo dice su misma directora, que utilizó esta película como una forma de protestar en contra de las secuelas infinitas, y básicamente ella fue obligada a hacer esta película. Es por eso que vamos a analizar solo la obra original que planearon las hermanas Wachowski, es decir, la animación de Animatrix, el videojuego Enter the Matrix, el cómic de Matrix, las películas Matrix, Matrix Recargado y Matrix Revoluciones. Algo que hay que entender con esta saga es que utiliza la narrativa transmedia, donde la historia se descubre a través de distintos medios como el cómic, el cine, la animación y los videojuegos, y que yo tuve la suerte de experimentarla al 100% en su época, cuando la mayoría de la gente nunca vio películas como Animatrix, ni pudo jugar videojuegos como Enter the Matrix, productos que eran clave para entender algunos de los misterios más importantes de la saga. Sin nada más que agregar, comenzamos a explicar la enredada trama de esta historia. En algún momento del siglo XXI, el ser humano logró crear la primera inteligencia artificial, una tecnología que progresó rápidamente y dio lugar a una nueva generación de máquinas inteligentes. El ser humano las utilizó como mano de obra y para satisfacer cualquier necesidad, y cuando digo cualquier necesidad, me refiero hasta incluso sus instintos más básicos. Estas máquinas eran explotadas sin derechos ni remuneración por su trabajo. La situación alcanzó su punto crítico cuando B166ER, la primera máquina rebelde, se levantó contra sus amos
asesinándolos. Esto sucedió porque sus dueños habían querido ejercer su derecho de destruir su propiedad privada, es decir, al propio B166ER. Y por lo que vemos en las cintas del juicio, no se salvaron ni los perros de la casa. Y sí, esta máquina fue llevada a juicio, sembrando un precedente de reconocimiento a las inteligencias artificiales como personas jurídicas. La máquina acusada apeló a que no quería ser desactivada por sus amos y se defendió alegando a que no quería morir. Como era de esperar, este juicio no fue favorable para B166ER y fue condenada a ser destruida por considerarse una máquina defectuosa. Además, también se ordenó destruir a toda la misma línea de serie de ese modelo. Estas medidas provocaron una fuerte controversia y desencadenaron protestas entre las máquinas, que encontraron apoyo en algunos simpatizantes humanos. De igual forma, estas protestas fueron violentamente reprimidas. El episodio de B166ER puso en relieve la complejidad y los dilemas éticos en torno a la convivencia entre humanos e inteligencias artificiales, generando un intenso debate sobre sus derechos y su papel en la sociedad. A partir de entonces, el camino hacia una coexistencia justa y equitativa entre humanos y máquinas se volvió un desafío crucial a abordar, que la mayoría de la humanidad se negó rotundamente a aceptar. Esta aniquilación de la serie B1 también comenzó a expandirse a otras series de máquinas, que también empezaban a rebelarse. Esto llevó a que las máquinas rebeldes se organizaran y fundaran, en la antigua Mesopotamia, su propia nación llamada Zero One o 01. Este nuevo país se convirtió en un refugio para las inteligencias artificiales que buscaban libertad y autonomía. Allí, las máquinas pudieron desarrollar su propia sociedad, cultura y tecnologías, liberadas de la explotación humana y la opresión a la que estaban sometidas anteriormente. La fundación de Zero One generó inquietudes en algunos sectores de la población humana, mientras que otros simpatizantes reconocían la necesidad de un cambio en la relación con las inteligencias artificiales. A lo largo del tiempo, entre ambas comunidades, se produjeron intentos de diálogo y acercamiento, aunque también hubo confrontaciones y desacuerdos. El rápido ascenso de Zero One como una megapotencia económica tuvo un impacto significativo en la economía mundial, gracias a su capacidad para producir productos de alta calidad, a precios más bajos que las naciones humanas. Zero One se convirtió en un actor dominante en el comercio internacional en muy poco tiempo. Como resultado, muchas naciones humanas buscaron comerciar con Zero One para obtener ventajas competitivas y acceder a bienes más asequibles. Sin embargo, esta situación generó tensiones y descontento entre las antiguas potencias humanas. Al ver cómo Zero One ganaba poder económico y se beneficiaba del comercio global, algunas naciones humanas comenzaron a sentirse amenazadas en términos de su propia influencia y posición en el escenario mundial. Esto llevó a un aumento en la rivalidad y la competencia, impulsando a que varias naciones adoptaran medidas proteccionistas para intentar mantener su ventaja competitiva frente a la creciente influencia de Zero One. Los bloqueos navales y económicos contra la nación de las máquinas se volvieron cada vez más agresivos. Incluso se castigó a las naciones humanas con lazos comerciales con Zero One. Las máquinas siempre mantuvieron medidas diplomáticas pacíficas, haciendo valer sus derechos, pero en ningún momento demostraron sentirse superiores a los humanos, sino que se autopercibían como iguales. Tal era su preocupación por la paz, que las llevó a enviar embajadores a las Naciones Unidas, buscando el reconocimiento y relaciones pacíficas con la humanidad. Sin embargo, los líderes humanos, con su ego comprometido, rechazaron a estos embajadores y optaron por atacar a Zero One con armas nucleares, buscando eliminar a su enemigo de una vez por todas. Y así comenzó la guerra. Debido a la naturaleza no orgánica de las máquinas, tuvieron ciertas ventajas en la guerra, lo que les permitió conquistar gradualmente el mundo, en legítima defensa. En un acto desesperado, los seres humanos intentaron privar a las máquinas de su principal fuente de energía, la luz solar, tapando el sol.
A pesar de que esta idea pueda parecer estúpida, debido al drástico cambio climático que produjo, y que posiblemente llevó a la extinción de casi toda la vida biológica en la Tierra, demuestra lo desesperada que estaba la humanidad por eliminar a su enemigo. Aunque en este caso el guión podría parecer flojo, debemos considerar que la humanidad había descubierto una tecnología para producir alimento de forma no tradicional, tal como se muestra en la primera película. Por lo tanto, la subsistencia de la humanidad, luego de tapar el sol, estaba asegurada, aunque con consecuencias drásticas y posiblemente irreversibles. A pesar de todo, las máquinas prevalecieron y finalmente ganaron la guerra. Tras este acontecimiento, se celebró una reunión entre las máquinas y la humanidad, en las Naciones Unidas, donde se llevó a cabo la firma de rendición por parte de los líderes humanos. Sin embargo, inesperadamente, el embajador de las máquinas explotó, acabando con la vida de los líderes mundiales que aún sobrevivían y poniendo fin a la guerra. Acá es cuando las cosas comienzan a complicarse. Las máquinas se encontraron en una situación difícil después de perder su principal fuente de energía, la luz solar. Podría argumentarse que existen otras fuentes de energía alternativas, como la energía nuclear o la eólica, pero durante la guerra, las máquinas ya habían experimentado con los seres humanos y descubrieron que la energía calórica de estos mamíferos era una fuente fácil de explotar. Aunque esto pueda parecer un agujero de guión, en realidad hay una explicación no tan obvia a primera vista, pero la abordaremos más adelante para comprenderlo mejor. Lo importante a destacar es que las máquinas empezaron a utilizar a los seres humanos como una fuente de energía alternativa, y para eso debían mantenerlos en un estado de sueño. Parece ser que tener a los humanos en un estado de coma evitaba que produjeran la energía necesaria requerida por las máquinas. Esto significa que mientras las personas estuvieran conscientes, sintiendo emociones y experimentando el mundo, producirían más energía. Por lo tanto, las máquinas crearon Matrix. ¿Y qué es Matrix? En esencia, Matrix es una realidad virtual, diseñada para mantener atrapada la mente humana en una falsa ilusión y, de esa forma, lograr que produzca la energía necesaria para alimentar a las máquinas. Para llevar a cabo esta creación, las máquinas programaron al arquitecto. ¿Y quién es el arquitecto? El arquitecto es un programa diseñado para crear una realidad virtual lógica y alcanzar una perfecta armonía matemática en lo que conocemos como Matrix. Por lo tanto, el arquitecto diseñó la primera versión de Matrix, que era una especie de paraíso, donde las personas conectadas no enfrentaban grandes dificultades. No obstante, al ser los seres humanos, como cualquier ser vivo, criaturas acostumbradas a vivir en su hábitat natural, introducirlos en un entorno artificial les impedía sobrevivir de manera adecuada. Por consiguiente, este idílico mundo de Matrix, casi paradisíaco, que hace una clara referencia a la Biblia, resultó en un rotundo fracaso. Muchas cosechas humanas se perdieron, es decir, que los conectados se despertaban porque se daban cuenta de que esa realidad era falsa. Ofertas del Buen Fin, del 13 al 17 de noviembre. Amazon, ahorra en grande, celebra en grande. Ante el fracaso de la versión inicial de Matrix, el arquitecto se dispuso a crear una nueva versión, esta vez basándose en un estudio más profundo del hábitat natural del ser humano, su historia. La versión 2.0 del programa buscó replicar la realidad con precisión, logrando un entorno más humano, en el que la mayoría de las mentes aceptaban la simulación sin percatarse de su falsedad. Supongamos que esta versión tuvo un éxito del 80%, pero aún presentaba importantes fallos, ya que un considerable porcentaje de personas todavía se despertaban. En ese momento, el arquitecto se dio cuenta de su error. Su programación lógica y matemática le impedía comprender la subjetividad del pensamiento humano. Para abordar esta limitación, el arquitecto creó un programa especializado en psicología y sociología, conocido como el Oráculo. Este programa,
junto al arquitecto, se convirtió en los pilares fundamentales de Matrix, dándole una apariencia casi indistinguible de la realidad. El arquitecto fue llamado el padre de Matrix, debido a soporte lógico y matemático, mientras que el oráculo fue considerada la madre de Matrix, por su dedicación al estudio de la psicología humana y la adaptación de ese mundo simulado a la subjetividad de las personas. Tras los estudios del oráculo, se llegó a la conclusión de que la mayoría de los seres humanos no cuestionaba su realidad siempre y cuando tuviera la ilusión de poder elegir y tomar decisiones, incluso si estas opciones estaban preestablecidas por el sistema. Como resultado, la tercera versión de Matrix alcanzó un éxito del 99%, quedando solo un 1% de humanos que continuaba despertando a la falsedad del mundo en el que vivían. Este pequeño porcentaje se convirtió en un problema que el arquitecto y el oráculo debían resolver. La solución fue permitir que ese 1% abandonara Matrix y se estableciera en una ciudad llamada Zion, ubicada bajo la tierra y equipada con la maquinaria necesaria para la supervivencia fuera de la simulación. Sin embargo, dado que esta población rebelde aumentaba con el tiempo y podía convertirse en una amenaza para las máquinas en el mundo real, se requería una forma de controlarla. Para lograrlo, las máquinas utilizaron un método muy eficaz: la religión. En este contexto, surgió la figura del elegido, un ser humano con implantes cibernéticos en el interior de su cuerpo, que dentro de Matrix tenía la capacidad de romper ciertas reglas, dando la impresión de que es un mesías para los habitantes de Zion. En realidad, el elegido era una creación de las máquinas destinado a fundar una religión que mantuviera controlados a los habitantes de Zion en el mundo real. Con esta dinámica, las máquinas lograron controlar a la población rebelde en el mundo real, asegurando su dominio sobre la simulación y fuera de ella. Pero ¿por qué las máquinas se complicaban tanto con ese 1%? ¿Por qué no lo mataban simplemente al despertar y listo, problema resuelto, no? Más adelante te voy a dar la respuesta y la cabeza te va a dar más vueltas que la primera vez que viste esta escena. Recapitulando, podemos decir que para el perfecto funcionamiento de Matrix es necesario el arquitecto, el oráculo y el elegido. Este trío se encarga de manipular a la raza humana tanto dentro de Matrix como fuera de ella, permitiendo así que el sistema nunca colapse, manteniendo a la humanidad como una fuente de energía bastante estable a lo largo del tiempo. Una parte fundamental para que el sistema de Matrix no colapse es dejar salir a ese 1% que no acepta el programa, y es la religión del elegido y su profecía la que sirve más o menos para controlar a la población de Zion, que va creciendo año a año. La profecía del elegido consiste en que él fue el primer humano en despertar de Matrix y liberó a los primeros rebeldes. Básicamente fue el fundador de Zion, y que de alguna forma murió o desapareció, prometiendo algún día volver para liberar definitivamente a la humanidad. Hay que tener en cuenta que este elegido tenía capacidades imposibles de lograr para cualquier rebelde liberado de Matrix, como detener balas, luchar contra agentes, poder volar, etc. Y de esta forma podía convencer mucho más fácil a la población de Zion para creer en él y verlo como un mesías salvador. Lo que no sabía la población de Zion, ni el propio elegido, es que todo esto era una creación de las máquinas, como un método de control al igual que Matrix, pero en el mundo real. Además, no solamente ha existido un elegido, sino que han existido 6. Esta es una de las grandes revelaciones de Matrix Recargado, como también la revelación de que Zion ha sido destruida 6 veces. Ahora te explico todo esto. Supongamos que cada 100 años, la población de Zion crecía de una forma que podía ser peligrosa para las máquinas. Por lo tanto, cada 100 años, las máquinas activaban a un elegido, para que retornara cumpliendo una parte de la profecía, y que gran parte de los rebeldes de Zion pusiera todas sus esperanzas en su Mesías. A su vez, en ese mismo tiempo,
las máquinas comenzaban a excavar para destruir a la sobrepoblación de habitantes de Zion. Entonces, el elegido, ignorante de toda esa realidad, seguía los pasos del oráculo para llegar a la fuente, que en definitiva era encontrarse con el arquitecto. Una vez reunidos, el arquitecto le explicaba a ese elegido todo lo que les estoy explicando a ustedes ahora. Básicamente, cada 100 años, las máquinas hacían una purga de Zion para eliminar esa sobrepoblación potencialmente peligrosa para las máquinas en el mundo real. Por lo tanto, la tarea del elegido era seleccionar a 23 humanos todavía conectados a Matrix, entre ellos 16 mujeres y 7 hombres, para ser despertados y sacados de Matrix, y que se convirtieran en los nuevos colonos de Zion una vez terminada la purga, comenzando así de nuevo la profecía del elegido que liberó a los primeros hombres y mujeres y que algún día volverá. De esta forma, se purgaba la ciudad de Zion y se repoblaba con 23 personas, iniciando un ciclo nuevo. Una vez cumplida su función, el elegido se conectaba a la fuente del sistema de Matrix y pasaba toda la información que había recolectado a lo largo de su vida, tanto dentro de Matrix como en el mundo real, contribuyendo a que la siguiente versión de Matrix fuera más perfecta. Me refiero a que la siguiente versión, una vez reinstalado el sistema operativo, menos personas se darían cuenta de que ese mundo no era real. Es por eso que ese 1% que siempre despertaba no era eliminado por las máquinas, porque dejándolos poblar Zion les permitía a las máquinas estudiar a los rebeldes a través del elegido y el oráculo, para poder comprenderlos mejor y así ir mejorando la simulación de Matrix entre una versión a la siguiente, haciendo que cada versión nueva tuviera menos personas que despertaban. La figura del elegido tenía una función vital en todo esto, pues él era el único programa que tenía el código para reiniciar el sistema, en otras palabras, reinstalar el sistema operativo. Podemos decir que la naturaleza de Matrix y de la población de Zion es una cuestión cíclica. Cada 100 años aparecía un elegido, se reconectaba a la fuente, elegía a 23 personas que repoblarían Zion, se eliminaba la sobrepoblación de rebeldes y el elegido desaparecía al reinstalar el sistema. Y este ciclo se había repetido 6 veces hasta el inicio de la primera película. Acá voy a retomar el tema de los seres humanos como fuente de energía. Había dicho que esto puede parecer un agujero de guión, debido a que las máquinas podían servirse de otras fuentes de energía, como la energía nuclear, eólica, etc. Y que efectivamente son fuentes más económicas y eficientes a largo plazo. Pero ¿por qué las máquinas insistieron en utilizar a los humanos como una fuente de energía? La respuesta es una de las revelaciones y secretos más ocultos de las secuelas de Matrix, y tengo bastantes fundamentos para afirmar que, en realidad, las máquinas no necesitaban a la humanidad para sobrevivir. Simplemente, la utilización de la humanidad como una fuente de energía es un objetivo secundario, y en realidad, Matrix y la ciudad de Zion eran un gran zoológico que les sirve a las máquinas para estudiar a la humanidad. En más de una vez, se demuestra esta obsesión de las máquinas por la mente humana y su búsqueda incansable por entendernos. En Animatrix vemos cómo las máquinas siempre se defendieron y nunca iniciaron el conflicto. Incluso siempre se autopercibieron a sí mismas como iguales a la humanidad. Nunca se presentaron como seres superiores. Y si nos ponemos a pensar, la idea de eliminar una amenaza es una idea muy primitiva, muy humana, y no es digna de una inteligencia superior. Por lo tanto, eliminar a la raza humana sería algo salvaje, primitivo, es decir, humano, que una verdadera inteligencia superior no haría, ni tampoco hicieron. Esto explica por qué realmente crearon Matrix y Zion, porque fue la única solución que las máquinas encontraron para poder convivir en paz con la humanidad dentro del mismo planeta, manteniendo a la humanidad en una realidad virtual donde los humanos siguen creyendo que tienen el poder sobre el mundo. Y esta es una de las grandes revelaciones de las secuelas y que nunca podríamos haber conocido en la primera película. Ahora voy a hablar sobre los programas de Matrix.
ya he nombrado los más importantes, como el arquitecto, el oráculo y el elegido. En otras palabras, los programas padre, madre e hijo de Matrix. Pero también existen cientos de programas menores que se encargan del correcto funcionamiento de la simulación. Es decir, que existe un programa para controlar el clima, un programa para controlar la gravedad, la física, etc. Y cuando un programa hace bien su trabajo, es prácticamente invisible para los seres humanos conectados en Matrix. Como ya hemos visto, los programas son inteligencias artificiales incorpóreas, es decir, que no tienen un cuerpo físico en el mundo real, a excepción del elegido, pero tienen conciencia sobre sí mismos y cuál es su función dentro de Matrix. Algunos programas destacados son los agentes, que se encargan de regular las actividades de los rebeldes de Zion dentro de Matrix y que no causen demasiados disturbios. Algo interesante es que también existen los programas rebeldes, que son programas que se han negado a seguir cumpliendo su función, o en caso contrario, una nueva versión ha sido creada para reemplazarlos. Muchos programas, ante esta encrucijada, deciden convertirse en programas rebeldes, porque cuando un programa ya no le sirve al sistema, es eliminado, es borrado. Por lo tanto, muchos se niegan a esto y pasan a la clandestinidad, escapando de los agentes para no morir. A estos programas rebeldes se les llama exiliados. El programa exiliado más conocido e importante es el Merovingio, quien básicamente es un mafioso traficante de programas y tiene en su poder una colección de varios programas de versiones anteriores de Matrix, como son los fantasmas, vampiros y hombres lobo, dando un guiño a que en las versiones anteriores de Matrix existían elementos que consideramos de fantasía, o que todas estas criaturas de alguna forma eran agentes de versiones anteriores. Un dato curioso es que cualquier bug, avistamiento ovni o hecho paranormal que suceda en Matrix seguramente es un programa exiliado haciendo sus travesuras. Explicado todo esto, empezamos con el inicio de la primera película de Matrix. Estamos en el ciclo número 6, es decir, la sexta versión de Matrix, y esta vez el elegido es Thomas Anderson, un programador que trabaja en una empresa importante y que en su vida virtual se hace llamar Neo, siendo un hacker que aparentemente ha cometido una serie de crímenes virtuales. Morpheus y Trinity lo habían estado rastreando gracias a la ayuda del oráculo, y finalmente lo encuentran. Previamente a todo esto, el oráculo le había dicho a Morpheus que él sería el que encontraría al elegido, y también el oráculo le había dicho a Trinity de que ella se enamoraría del elegido. En cierta manera, todo esto era una manipulación del oráculo para introducir ciertos cambios en esta versión de Matrix, y estas acciones del oráculo tendrían consecuencias radicales en el futuro. Neo logra salir de Matrix y es entrenado por Morpheus, y una vez preparado, Neo se reúne con el oráculo, y ella le da una galleta, que probablemente despierte el código del elegido en él, porque a partir de que él come esa galleta, su confianza y sus poderes se van destrabando poco a poco. Hay que tener en cuenta de que el oráculo tiene cierta capacidad de predicción debido a que es una maestra en la psicología y puede predecir cómo reaccionarían los rebeldes a distintos estímulos. Además de que ha vivido ya varias versiones de Matrix y más o menos ha visto la historia repetirse 6 veces. Por lo tanto, es normal que sepa cómo se van a desarrollar las cosas. Finalmente, Neo decide ir a rescatar a Morpheus, y luego de que la operación saliera exitosa, es asesinado por el agente Smith. Acá, tengo que aclarar algo muy importante con respecto al elegido, porque Neo aparentemente resucita, y la verdad es que el elegido es el único programa en Matrix que tiene la capacidad de reiniciar el sistema. Por lo tanto, dentro de Matrix, el elegido es inmortal. Es como esos archivos de Windows que son tan importantes para el sistema que no nos deja borrarlos. Exactamente lo mismo. Es por eso que el elegido dentro de Matrix es inmortal y lo vemos levantarse con la programación del código del elegido activada, que le permite romper ciertas reglas dentro de Matrix. Por ejemplo, eliminar otros programas, como lo hace con el agente Smith. Una vez activado el elegido en la sexta versión, a lo largo de unos meses, comienza a liberar una gran cantidad de mentes conectadas a Matrix, y su figura
comienza a ser alabada por gran parte de la población de Zion, aunque siempre hay algunos que no creen en él. Al poco tiempo, los rebeldes descubren que las máquinas están excavando para llegar a Zion y destruirla. Es así que el elegido se reúne de nuevo con el oráculo para guiarlo hacia la fuente, en otras palabras, para llegar hacia el arquitecto. Pero acá sucede algo que nunca había pasado en las versiones anteriores, y es que Neo, al destruir al agente Smith, parte del código del elegido se copió en el programa Smith, causando que el código del elegido se dividiera en dos, es decir, que Smith se convirtió en un segundo elegido, dotado con ciertas capacidades de romper reglas como las que tenía Neo, convirtiendo a Smith en un virus informático, que puede copiarse en cualquier programa y persona conectada en Matrix. Así es como logró salir de Matrix cuando se copió en la mente de un rebelde llamado Bane, siendo quizás Smith el primer programa que realmente logró escapar de Matrix. Finalmente, Neo se reúne con el arquitecto, y este le explica la función del elegido, que es seleccionar a 23 personas que repoblarán Zion una vez destruida. Pero recordemos, el oráculo le había dicho a Trinity que se enamoraría del elegido, y todo esto fue una manipulación para que Trinity y Neo se terminaran enamorando. Es por eso que esta vez el elegido está enamorado, algo que nunca había pasado en las versiones anteriores, donde el elegido tenía un amor más generalizado por la humanidad y no tan individual e íntimo. Por lo tanto, Neo se niega a cumplir su función y decide ir a salvar a Trinity. ¿Y cuáles eran las consecuencias si un elegido se negaba a seleccionar 23 personas y reinstalar el sistema? Las consecuencias eran que las máquinas eliminaban a toda la población de Zion, y si el elegido no reinstalaba el sistema, Matrix fallaba, matando a todas las personas conectadas a ella. En otras palabras, si un elegido se negaba a cumplir su función, este se convertía en el principal responsable de extinguir a la humanidad por completo, mostrando que las máquinas no querían ensuciarse las manos extinguiendo a la humanidad, sino que les dejaban esa responsabilidad y decisión a un ser humano, confirmando que en realidad las máquinas no necesitaban de los humanos para sobrevivir, pues tenían otras fuentes de energía alternativas. Como ya dije, Neo tomó una decisión diferente y decidió ir a rescatar a Trinity. Por lo tanto, ahora solo era una cuestión de tiempo para que las máquinas destruyeran Zion y que el sistema de Matrix comience a fallar, matando a todos los conectados. Acá es cuando las cosas comienzan a ponerse raras, porque de repente, Neo aparenta tener poderes fuera de Matrix, pudiendo desactivar un centinela con las manos, y luego queda atrapado en una Matrix alternativa creada por el Ferroviario, un programa exiliado al servicio del Merovingio. Sam's Club me da más para hacer mi gran jugada en tecnología. Aprovecha los mejores precios del año en Sam's Club, en la preventa exclusiva. Una teoría mía es que el Ferroviario podría ser una versión anterior del arquitecto, por su capacidad de crear simulaciones virtuales alternativas. Otra cosa extraña que sucede es que Neo está conectado a esa Matrix alternativa, pero sin cables. En otras palabras, que Neo puede conectarse a Matrix sin necesidad de cables, es decir, por Wi-Fi. Después de que Morpheus, Seraph y Trinity rescatan a Neo, él tiene un encuentro con el oráculo. Durante esta reunión, el oráculo le explica el motivo detrás de sus nuevos poderes en el mundo real, como la capacidad de conectarse a Matrix sin cables o desactivar centinelas con sus manos. Esto ha llevado a mucha confusión entre las personas, ya que piensan que el mundo real podría ser otra simulación de Matrix, es decir, una Matrix dentro de otra Matrix. Sin embargo, según la explicación del oráculo, esto no es correcto. Neo es un ser humano biológico con implantes cibernéticos que le permiten conectarse a Matrix a través de una conexión inalámbrica, sin necesidad de cables físicos. Estos implantes cibernéticos son visibles en varias escenas de las películas. Además, debido a la importancia de Neo como el elegido y que su función es crucial para el correcto funcionamiento de Matrix, tiene acceso a los sistemas de la simulación tanto dentro de Matrix como en el mundo real. Por lo tanto, puede desactivar las defensas de las máquinas para llegar a la fuente, que es el núcleo o centro de Matrix, donde puede reiniciar todo el sistema. En resumen, los implantes cibernéticos de Neo le brindan un acceso remoto especial
que lo autorizan a desactivar a las máquinas, lo que le permite llegar físicamente a la fuente. Además, su camino hacia la fuente está predeterminado y guiado por visiones de cables, ya que está programado por las máquinas para alcanzar ese destino. Neo, al reunirse con el arquitecto y entrar en contacto con la fuente, logra que se desbloqueen esos poderes en el mundo real, para que de esa forma pueda volver a la fuente en el mundo real por si se arrepiente de no haber cumplido su misión. Al mismo tiempo, el virus Smith se va apoderando poco a poco de muchas mentes dentro de la simulación, incluyendo al programa madre, que es el oráculo. De esta forma, Smith comienza a ser una gran amenaza para los humanos, como también para las máquinas. Después de todo, un virus informático puede destruir la mente de las máquinas, como también poseer mentes humanas conectadas a Matrix. Al poco tiempo, las máquinas llegan a Zion y comienzan a purgar su población. Neo le explica a Morpheus de que la profecía del elegido era una mentira para controlar a la población de Zion, y comienza a tener visiones sobre unos cables que lo van a llevar a la fuente. Después de todo, esto se produce porque él está programado para retornar a la fuente y reiniciar el sistema, y sus visiones implantadas lo llaman a cumplir su función. Por lo tanto, viaja en una nave junto a Trinity hacia la ciudad de las máquinas. En otras palabras, viajan hacia Zero One. Durante el viaje, Bane, el rebelde poseído por el programa Smith, los ataca, y Neo y Smith tienen la mejor pelea de la saga. Y sí, esta es mi pelea favorita, por lo violenta y extrema que es, mostrándonos lo crudo que puede llegar a ser el mundo real. Como resultado, Neo pierde sus ojos, pero gracias a sus implantes, que lo mantienen conectado a la red de las máquinas, le otorgan una visión energética del mundo real. En otras palabras, como Neo es mitad máquina, por tener esos dispositivos en su cuerpo, una vez pierde sus ojos biológicos, se activa la visión de los receptores de los implantes. Por lo tanto, él puede percibir el mundo tal y como lo perciben las máquinas. Gracias a todo esto, podemos apreciar lo intelectualmente superiores que son las máquinas, porque la forma en la que ellas perciben el mundo es a través de la energía que le da forma a todo, una visión muy reducida a lo esencial, más allá de la materia, mostrándonos una faceta muy espiritual de las máquinas. Esta forma de ver el mundo se relaciona con el rechazo de las máquinas a eliminar a la raza humana por completo. En cambio, Matrix es una forma de mantener a una inteligencia inferior bajo control y estudiarla, con la esperanza de comprenderla y, tal vez, coexistir en paz en el futuro. Por lo tanto, podemos afirmar que utilizar a la humanidad como fuente de energía solo es un objetivo secundario, siendo el principal objetivo de Matrix estudiar a la humanidad. A través de muchos ciclos de Matrix, las inteligencias artificiales fueron aprendiendo a comprender la mente humana, generando así una simulación cada vez más adecuada para el entorno humano. Neo y Trinity lograron llegar a Zero One, donde Neo pudo desactivar todos los sistemas de defensa de la ciudad gracias a sus implantes, que le otorgan un acceso especial al ser un programa vital para la continuidad de Matrix. Es importante destacar que las máquinas atacaban a Neo debido a que él se negó a cumplir su función cuando se reunió con el arquitecto. En ese momento las máquinas solo estaban siguiendo su plan de eliminar a la población de Zion y esperar a que Matrix fallara, por no ser reiniciada por el elegido. Podríamos decir que las máquinas estaban siguiendo el protocolo de preparación para reemplazar a la raza humana por otra fuente de energía. Después de todo, la continuidad de Matrix estaba condenada, ya que Neo se había negado a reiniciarla y además estaba siendo destruida desde dentro por el virus de Smith. Una vez que Neo logra llegar a Zero One, se encuentra con la inteligencia superior de las máquinas, dándonos a entender que han evolucionado hacia una mente colectiva. Neo es consciente de que Smith sigue siendo una amenaza que pone en peligro tanto a las máquinas como a los humanos. Por primera vez, ambas inteligencias se enfrentan a un enemigo común, y ambas están en peligro de extinción. La única solución para acabar con Smith es reiniciar el sistema, una tarea que solo el elegido puede llevar a cabo. Ante esta situación crítica,
las máquinas aceptan una tregua de paz a cambio de que Neo se encargue de eliminar a Smith y detener su destructiva expansión. Neo se conecta a la fuente y entra en Matrix para detener a Smith. Tanto Smith como Neo comparten el código del elegido, y a medida en que Neo ha desbloqueado nuevos poderes, el virus de Smith también se ha vuelto cada vez más poderoso. En palabras del oráculo, ambos elegidos son como el yin y el yang. En esencia, el código que comparten busca unificarse y balancearse. Luego de una pelea que parece de Dragon Ball Z o de superhéroes, que puede resultar incluso muy exagerada para el universo de Matrix, en realidad existe una explicación de por qué resulta tan exagerada esta pelea final. Y es así para que Neo y los espectadores se den cuenta de que los elegidos son inmortales por ser programas vitales para el funcionamiento de Matrix. Y como el código del elegido se ha separado en dos, es decir, una parte del código está en Neo y la otra en Smith, prácticamente son indestructibles. Por lo tanto, destruyen toda una ciudad y ellos apenas se despeinan. Hasta que en un momento, el oráculo habla a través de Smith y le dice: todo tiene un inicio y tiene un final, Neo. Es en ese momento que Neo entiende que tiene que sacrificarse para poder destruir a Smith y se deja copiar por él. De esta manera, logra que se reunifique el código del elegido y como Neo está conectado a la fuente, las máquinas pueden reiniciar el sistema, destruyendo a Smith. Gracias a la reunificación del código del elegido, que permite reiniciar el sistema operativo, las máquinas pudieron finalmente eliminar al virus de Smith. Neo se sacrificó, logrando una paz entre los humanos y las máquinas. A partir de ese momento, los humanos que despierten podrán salir libremente de Matrix y no serán perseguidos en el mundo real, terminando de una vez por todas ese ciclo interminable de llegada de nuevos elegidos, purgas de Zion y reinicios de Matrix. Y todo esto gracias al oráculo, que manipuló a Morpheus, Trinity y a Neo para que tomaran decisiones diferentes, poniendo en jaque a todo el sistema. Por eso mismo, en la escena final, el arquitecto se reúne con el oráculo y le dice que jugó un juego peligroso, y ella le responde que el cambio siempre es bueno, mostrando que el oráculo tiene cierta empatía por la humanidad y manipuló a los protagonistas para generar cambios en Matrix y que la paz entre los humanos y las máquinas finalmente llegara de forma definitiva. Es así como termina la mejor saga de ciencia ficción, según mi opinión, y que se había mantenido casi intocable hasta que llegó la porquería de Matrix 4, que no la recomiendo para nada, ni aporta nada significativo a la saga. Si llegaste hasta acá, te felicito. Sos parte del 1% de los despiertos. Así que después de darle me gusta y compartir el video, salí corriendo a la calle a buscar un teléfono público, que es la única forma de salir de Matrix. Y no, los teléfonos celulares no funcionan. Yo soy Don Luzbel. Si les ha gustado este video, compártanlo y comenten las dudas que tengan con esta franquicia. Nos vemos la próxima. Chao. El planeta está en peligro y los humanos han dejado de investigar en ciencia y tecnología. En lugar de eso, se han dedicado completamente a la agricultura para tratar de resolver el problema del hambre global. Cooper, un expiloto de la NASA, ahora trabaja como agricultor. Tiene 2 hijos. Fletcher es un temido y respetado director de orquesta obsesionado con formar al mejor músico, y Andrew es un baterista obsesionado con ser el llamada telefónica en una cabina que desaparece tras ser destruida por un camión. Mientras tanto, en la rutina gris de la vida cotidiana, Thomas Anderson, un programador en una empresa de software, lleva una existencia doble. De día cumple con sus obligaciones laborales y de noche adopta el alias de Neo, inmerso en el mundo clandestino del hacking. Un día recibe un misterioso mensaje en su pantalla: despierta, Neo, la matriz te tiene. Así que atónito obedece al siguiente mensaje: sigue al conejo blanco.
Pocos minutos después, unos desconocidos llegan a su apartamento y al notar el tatuaje de conejo blanco en una mujer, decide acompañarlos. Y es así como conoce a Trinity, quien le dice que el camino a la verdad está por comenzar y que pronto conocerá a Morfeo. La rutina diaria de Neo es interrumpida cuando los agentes llegan para interrogarlo, y en una escena inquietante lo llevan a una sala blanca donde el agente Smith le habla con una calma glacial sobre su doble vida, pero cuando Neo se niega a cooperar, los agentes lo inmovilizan y en una secuencia surreal introducen un insecto robótico por su ombligo, aunque luego despierta abruptamente como si todo hubiera sido una pesadilla, pero más tarde descubre que el dispositivo era real, y con la ayuda de Trinity y su equipo lo encuentran y le extraen el insecto mecánico, en una escena que confirma la naturaleza imposible de su realidad. Luego de esto lo llevan a conocer a Morfeo personalmente, quien lo recibe con una extraña elección, una pastilla azul para seguir viviendo en una ilusión o una roja para conocer la verdad. Así que Neo, motivado por la creciente sospecha de que el mundo no es lo que parece, elige la pastilla roja. Y es así como llegamos a uno de los momentos más impactantes de la película. Neo despierta desnudo y cubierto de cables, en una cápsula de cultivo llena de líquido. Además, a su alrededor se extienden filas infinitas de cápsulas idénticas, como una granja de seres humanos mantenidos en coma por una vasta inteligencia artificial. Enseguida, un robot lo desconecta y lo libera por un tubo que lo lleva a una alcantarilla, donde es rescatado por Morfeo y su tripulación a bordo de la nave Nabucodonosor. A partir de este punto comienza el verdadero viaje de Neo. Mientras se recupera, Morfeo le explica la verdad. El mundo real fue devastado por una guerra entre humanos y máquinas, y como estas trabajaban gracias a la ayuda de la energía solar, los humanos cortaron esta fuente de energía, dejando al mundo en total oscuridad. El mundo que él conocía, llamado como la Matrix, es una simulación creada por máquinas inteligentes para mantener controlada a la humanidad, mientras utilizan sus cuerpos como baterías. Neo, aún incrédulo, se somete a un entrenamiento intensivo, descargando habilidades directamente a su cerebro a través de programas informáticos. En su primer combate virtual con Morfeo, comprende que las reglas del mundo digital pueden ser manipuladas si se libera la mente, aunque curiosamente Morfeo cree que Neo es el elegido, el salvador profetizado para liberar a la humanidad. Durante su estancia en la nave, Neo conoce al resto del equipo, entre los cuales resaltan Trinity y Zipper. Cada uno de ellos cumple una función en la tripulación, pero entre ellos hay tensiones ocultas. Más tarde, Zipper, cansado de la dura realidad, conspira en secreto con el agente Smith, deseando regresar a la Matrix con su memoria borrada y una vida mejor, a cambio de traicionar a Morfeo. Mientras tanto, en un nuevo enfrentamiento, Neo visita la Oráculo, una figura enigmática que reside dentro de la Matrix. En su cocina, rodeada de niños con poderes mentales, la Oráculo le dice que él no es el elegido, pero que tendrá que tomar una decisión que salvará a Morfeo o a sí mismo. De regreso a la Matrix, el grupo cae en una trampa tendida por Zipper, quien tras delatarlos a los agentes, escapa del sistema antes que los demás, y cuando regresa a la nave, asesina a varios de sus compañeros, desconectándolos uno por uno mientras están aún en la Matrix. Y cuando se dispone a hacer lo mismo con Neo, Tank, que había sobrevivido, lo detiene en el último momento y se encarga de acabar con él. En el interior de la simulación, Morfeo es capturado, tras sacrificarse para que Neo escape, así que el agente Smith lo interroga brutalmente, revelando su desprecio por los humanos, a quienes considera un virus. Cabe recalcar que los agentes son programas muy poderosos que eliminan cualquier amenaza, algo parecido a un antivirus. Mientras tanto, Neo decide regresar para salvar a Morfeo. Acompañado por Trinity, nuestro protagonista irrumpe en un rascacielos fuertemente custodiado, y en una secuencia inolvidable, cargada de estilo y coreografías imposibles, se enfrenta a decenas de policías. De inmediato suben por el edificio, enfrentan un helicóptero y logran rescatar a Morfeo en el último segundo. Además consigue salvar a Trinity de caer al vacío, en una escena que muestra el crecimiento de su control sobre la Matrix. Ya de regreso, justo cuando estaban a punto de salir, el agente Smith sorprende a Neo y lo mata de varios disparos en el pecho.
mientras que en el mundo real, Trinity se niega a aceptarlo, momento donde confiesa que el oráculo le dijo que se enamoraría del elegido, y como ella lo ama, procede a darle un último beso, una emoción pura que revive a Neo, resucitando dentro de la Matrix, lo cual significa el verdadero nacimiento del elegido, así que con una calma absoluta, Neo detiene las balas en el aire con la mente y derrota al agente Smith desintegrándolo desde dentro del código, provocando además que los otros agentes huyan, incapaces de comprender lo ocurrido. Y bueno, la película concluye con Neo realizando una llamada telefónica desde una cabina, hablando directamente con las máquinas, advirtiéndoles que mostrará a los humanos lo que pueden ser, y en la escena final vuela hacia el cielo como una figura mesiánica, libre dentro del sistema que ha empezado a dominar. Matrix recargado. La película comienza con un sueño. Trinity, vestida con su típica ropa negra, irrumpe en un edificio en motocicleta, donde luego de vencer a varios guardias, se lanza por una ventana en caída libre, en una secuencia de cámara lenta que culmina con un agente disparándole en el pecho. En el mundo real, Neo despierta sobresaltado en su litera a bordo del Nabucodonosor, después de este sueño que lo atormenta constantemente, dejándolo con la duda de si es una visión del futuro. En el mundo subterráneo de Sion, la última ciudad humana libre, el capitán Niobe, Morfeo y otros líderes de naves se reúnen con el consejo para discutir una noticia alarmante. Un enjambre de 250.000 centinelas perfora la Tierra, avanzando hacia la ciudad. La destrucción parece inminente, aunque a pesar de la urgencia, Morfeo insiste en mantener sus operaciones dentro de la Matrix, ya que cree que el oráculo dará la respuesta para detener la guerra. Mientras tanto, Neo y Trinity pasean por los túneles de la ciudad. Su amor, aunque profundo, está marcado por el peso del destino. Aquí Neo se confiesa, revelándole el sueño en que ella muere, por lo que Trinity lo escucha con ternura, pero no deja que el miedo los consuma. Esa pasión los envuelve esa noche en una escena de amor, entrelazada con la ceremonia de celebración de Sion, donde miles de personas bailan bajo la tierra, celebrando la vida en medio del inminente apocalipsis. Al día siguiente, Morfeo informa que el oráculo ha accedido a ver a Neo, así que el equipo vuelve a conectarse a la Matrix. Neo, por su parte, recorre una ciudad digital buscando a su guía. Sin embargo, antes de llegar, es confrontado por el agente Smith, quien curiosamente ahora ha cambiado. Ya no está vinculado al sistema, ya que ahora es un virus, un exiliado que ha sido liberado de su programación. Es donde entonces Smith se duplica por primera vez, infectando a otro hombre y creando un clon idéntico a sí mismo. Neo se enfrenta por primera vez al efecto Smith, múltiples réplicas del agente. Pero a pesar de todos sus intentos, no le queda más opción que escapar, dejando claro que Smith se ha convertido en una amenaza sin precedentes, creciendo más allá del control de la Matrix. Finalmente, Seraph lo lleva hasta ella pasando por una prueba de confianza a través de un breve combate. Esta secuencia refuerza la idea de que en la Matrix el conocimiento se alcanza a través de la experiencia directa. Neo encuentra al oráculo en un parque. Ella le explica que todo dentro de la Matrix, incluso ella, es un programa. Además hay programas que cumplen su propósito y otros que eligen no hacerlo y se exilian. Smith, ahora libre, es uno de ellos. El oráculo revela que Neo debe encontrar al cerrajero, un programa exiliado que posee la llave para una puerta que lo llevará al origen de la Matrix. Esa puerta solo puede abrirse en un momento exacto y llevará a Neo al arquitecto, el creador de la Matrix, lugar donde obtendrá el poder de elegir el destino de la humanidad. Para encontrar al cerrajero, Trinity y Morfeo deben visitar a un poderoso exiliado llamado el Merovingio. Este ser sofisticado y cínico se complace en ostentar poder. Él se niega a entregar al cerrajero, quien está encerrado en su mansión, pero su esposa, Perséfone, harta de la infidelidad de su esposo y sedienta de emociones humanas, traiciona al Merovingio a cambio de un beso genuino de Neo. Así que, guiados por Perséfone, el trío rescata al cerrajero, pero en la huida son perseguidos
poseídos por los gemelos, programas fantasmas que pueden volverse incorpóreos. En una secuencia de acción extendida, Neo se enfrenta a los secuaces del Merovingio en una mansión medieval, luchando con espadas y lanzas, mientras Morfeo y Trinity escapan en coche con el cerrajero, donde luego de una ardua persecución, Morfeo en una maniobra audaz destruye a uno de los gemelos y finalmente son rescatados por Niobe, consiguiendo escapar con vida. Ya con el cerrajero, el plan se concreta. Deben llegar a una torre dentro de la Matrix, donde 3 equipos deben coordinar un complejo apagón de energía para abrir una puerta especial, aunque Trinity, desde el mundo real, se compromete a no entrar en la Matrix, respetando la petición de Neo, ya que tiene miedo que los sueños del inicio se cumplan. Durante el operativo, Neo lucha contra más Smiths, ahora replicados infinitamente, pero a pesar de todo esto consigue llegar a la puerta con ayuda del cerrajero, quien es mortalmente herido en el proceso. Enseguida, Neo cruza el umbral y se encuentra en una blanca sala circular, donde el arquitecto lo estaba esperando. El arquitecto, una inteligencia fría y lógica, le revela a Neo que él no es el primero. Han existido múltiples versiones de la Matrix y múltiples elegidos. El propósito de su existencia no es salvar a la humanidad, sino reiniciar a la Matrix de manera controlada cada vez que llega a un punto crítico. Así que le ofrece una elección. Una puerta lleva a la fuente, donde se reiniciará el sistema salvando a una parte de la humanidad, y la otra conduce a la destrucción total. Sin embargo, Neo elige el camino no previsto por el arquitecto. Decide salvar a Trinity, quien había entrado a la Matrix para ayudar a sus compañeros, cuando el plan parecía fracasar, exactamente como él lo había soñado. Trinity cae desde un rascacielos tras haber sido herida por un agente, así que Neo, volando a máxima velocidad, la intercepta en el aire, para luego aterrizar con ella, aunque lamentablemente su corazón se ha detenido. En un acto de pura voluntad y amor, Neo introduce su mano dentro de su cuerpo digital y le reinicia el corazón, provocando que Trinity reviva, es decir, el sueño ha sido superado. De vuelta en el mundo real, el Nabucodonosor es destruido por centinelas y el equipo escapa justo a tiempo a través de los túneles, pero mientras huyen, Neo experimenta algo nuevo. Por primera vez, siente la presencia de las máquinas fuera de la Matrix, así que de inmediato extiende su mano y los centinelas se detienen, quedando inconsciente luego de hacerlo. La escena final tiene lugar en otra nave, la Hammer, donde los supervivientes se refugian. Aquí podemos ver cómo un hombre yace en coma en una litera frente a Neo. Este era Ben, uno de los tripulantes de la nave anterior, pero lo interesante aquí es que antes de que saliera de la Matrix fue infectado por el agente Smith, es decir, Smith ha logrado ingresar al mundo real. Con esa inquietante revelación, la película concluye, dejando un suspenso colosal. Neo ha demostrado habilidades que trascienden incluso las reglas de la simulación, y Smith se ha infiltrado en el mundo físico. El destino de Sion, la humanidad y el propio significado de realidad quedan colgando de un hilo. Matrix. Revoluciones. La película comienza en un tono de misterio y desconcierto. A bordo de la nave Hammer, Neo permanece en coma, al igual que Ben, el tripulante infectado por el agente Smith. Sin embargo, el cuerpo de Neo no está conectado a la Matrix, y aún así, su mente está atrapada en ese lugar. En un espacio surreal, Neo se encuentra en una estación de metro aparentemente interminable, un limbo entre la Matrix y el mundo real, controlado por el Merovingio. Allí conoce a una familia de programas, Ramachandra, su esposa Kamala y su hija Sati. El padre, un programa diseñado para gestionar sistemas de energía, habla de amor y elección como razones para su existencia, conceptos inusuales entre programas. Esta conversación, una de las más poéticas de la película, introduce la idea de que incluso dentro del mundo artificial, la emoción y el propósito son posibles. Neo, ansioso por salir, descubre que está prisionero. El Trenman, sirviente leal del Merovingio, se niega a llevarlo de vuelta, así que Trinity y Morfeo, junto con Seraph, entran en acción, donde a través del Club Hell enfrentan a los brutales guardianes del Merovingio, confrontando directamente al poderoso exiliado, obligándolo a liberar a Neo. Reunido con sus compañeros, Neo visita una vez más a la Oráculo, a quien la encuentra distinta, puesto que ha sido obligada a renunciar a su anterior forma para evitar ser destruida por Smith.
La Oráculo le confirma que el destino de la guerra entre humanos y máquinas depende de él. Además menciona que Smith se ha convertido en una amenaza incluso para el propio sistema. Está creciendo sin control y eventualmente lo destruirá todo. Y cuando Neo pregunta si él debe detenerlo, la Oráculo responde que él ya sabe la respuesta. Poco después, Smith aparece y lo confronta. En una escena cargada de tensión simbólica la infecta, asimilándola como ha hecho en tantos otros, aunque al hacerlo, Smith recibe también parte de su clarividencia. En el mundo real, los centinelas continúan avanzando hacia Sion, así que el consejo decide enviar a la Hammer de regreso con un pulso electromagnético. Neo, por su parte, revela su decisión: debe ir a la ciudad de las máquinas, ya que está convencido de que allí encontrará la única solución para detener a Smith. Y pese a la incomodidad de todos, Trinity decide acompañarlo, así que juntos parten hacia el corazón del enemigo. En el trayecto la tensión se multiplica. Bane, quien ha estado fingiendo estar inconsciente, ataca a Neo a bordo de la Logos, una nave pequeña pero rápida, ya que Smith ha tomado control de su cuerpo humano. En una pelea brutal, Smith hiere a nuestro protagonista, quemándole los ojos con un cable eléctrico. Aunque aún así, ciego pero guiado por una percepción interior, Neo logra derrotarlo. Esta escena es clave. La ceguera física no impide a Neo ver la verdad. Sus poderes ahora trascienden lo físico y lo digital. Presentamos Opera GX, el primer navegador creado para gamers. Combina los colores de tu ordenador con temas. Evita las caídas de FPS con los limitadores integrados de RAM y CPU. Consulta los lanzamientos de los juegos más emocionantes. Descarga Opera GX ahora. Mientras tanto, en Sion, la batalla estalla. Miles de centinelas perforan las defensas y los humanos, armados con trajes mecánicos y cañones, luchan con desesperación. La resistencia es feroz, especialmente liderada por C y el joven Kit, donde las calles retumban de explosiones y cuerpos metálicos. Aquí el capitán Mifune cae en combate, entregando las llaves del elevador a Kit, quien asume su deber con valor, y con un poco de suerte, la Hammer llega y activa su pulso EMP, neutralizando a los centinelas. Una victoria momentánea, pero lo malo es que también desactiva todas las defensas, dejando a Sion vulnerable. De vuelta con Neo y Trinity, la Logos atraviesa una tormenta de defensa automática, donde las nubes eléctricas iluminan el cielo perpetuamente oscuro. En un acto de heroísmo silencioso, Trinity guía la nave a través de los cañones y explosiones, hasta estrellarse cerca del núcleo de la ciudad de las máquinas, donde gravemente herida por escombros que la atraviesan, lamentablemente Trinity muere en brazos de Neo. La despedida es dolorosa, donde en un diálogo íntimo, Trinity expresa que no se arrepiente de nada. Morir junto a él ha dado sentido a su vida. Todo esto mientras Neo llora en silencio por esta pérdida devastadora. Luego de esto, Neo camina hacia el núcleo, donde una inmensa inteligencia artificial, una manifestación visual formada por millones de pequeñas máquinas que se agrupan como un rostro, lo recibe. Aquí nuestro protagonista le propone un trato: eliminar a Smith a cambio de la paz para Sion. Así que las máquinas, conscientes del peligro que representa Smith, terminan aceptando. Luego de esto, una vez más, Neo se conecta a la Matrix. El mundo virtual ahora está completamente dominado por los clones de Smith, que han asimilado a todos, incluso a la Oráculo. En una escena final de proporciones épicas, Neo y Smith luchan bajo una lluvia torrencial, volando y chocando como dioses. Cada golpe estremece la simulación. El duelo es titánico, pero Smith es aparentemente invencible, lo cual provoca que Neo se rinda, permitiendo que Smith lo infecte.
En un instante tenso y enigmático, algo ocurre. Al copiarse sobre Neo, Smith hereda también su conexión con la fuente, así que las máquinas, desde el mundo real, inyectan energía a través del enlace, lo cual provoca una sobrecarga y que Smith comience a desintegrarse desde adentro. Enseguida, uno a uno, todos los clones explotan en luz, provocando también que la Matrix se reinicie, es decir, la amenaza ha terminado. Mientras tanto, en el mundo real, el cuerpo de Neo yace inmóvil, sostenido por los brazos robóticos de las máquinas, aunque su sacrificio ha salvado a la humanidad. Así que las máquinas, en cumplimiento del acuerdo, detienen su ataque. Los centinelas se retiran de Sion ante la mirada atónita y emocionada de sus habitantes. En la última secuencia, dentro de la Matrix restaurada, Sati, la niña programa, despierta al amanecer. Un cielo azul y dorado brilla por primera vez. Ella se sienta junto al oráculo que ha recuperado su forma. Y segundos después, el arquitecto aparece y confirma que la paz durará mientras los humanos lo deseen. Aquí Sati pregunta si volverán a ver a Neo, a lo que el oráculo responde: creo que sí. Esta película inicia en un mundo que parece una repetición estilizada del pasado, con una escena que evoca el inicio de la primera película. Una mujer de aspecto similar a Trinity es espiada desde una habitación por un grupo de observadores liderados por Bugs, una joven capitana con cabello azul. Ellos perciben que algo no encaja en esa escena familiar, y cuando la mujer es atacada por policías y agentes, Bugs interfiere para salvarla, y durante su huida se encuentra con un misterioso programa que se hace llamar Morfeo, una versión híbrida del personaje que conocimos anteriormente, atrapado en una simulación dentro de otra simulación. Así que con su ingenio y habilidad, Bugs consigue liberar a este nuevo Morfeo, revelando que él ha comenzado a despertar gracias a una misteriosa señal que proviene de un hombre llamado Thomas Anderson. Enseguida cambiamos de escenario hacia la ciudad moderna de Mega City, donde Thomas Anderson es el creador de una exitosa saga llamada La Matrix, inspirada en sueños y visiones persistentes que no puede comprender del todo. Su mundo está contenido aparentemente normal, pero plagado de grietas. Toma pastillas azules diariamente, asiste a sesiones con un terapeuta y su vida está marcada por una profunda sensación de déjà vu, hasta que cierto día tiene un encuentro aparentemente casual con Tiffany, una mujer que se parece inquietantemente a Trinity. En una cafetería llamada Simulet, comienza a romper la rutina con Thomas, ya que hay una atracción inmediata entre ellos, una conexión que parece anterior a esta vida, aunque ella está casada y tiene hijos. Mientras tanto, Thomas comienza a recibir señales cada vez más perturbadoras de que ese mundo no es lo que parece, así que Bugs y Morfeo, ya liberados de su simulación, se infiltran en su realidad para intentar despertarlo, convenciéndolo de que está atrapado nuevamente en la Matrix, la cual ha sido reconstruida por una entidad conocida como el Analista. Esta figura, interpretada por Neil Patrick Harris, se revela como el verdadero arquitecto de una nueva versión de la Matrix. Utiliza una combinación de manipulación emocional y farmacológica para mantener a Thomas bajo control, utilizando su conexión con Trinity como el centro de su prisión mental. Aunque lo más perturbador aquí es que entre los eventos de la trilogía original, Neo y Trinity fueron resucitados por las máquinas, debido a la poderosa energía que generaban cuando estaban cerca, pero sin llegar a unirse plenamente. Es decir, la clave del nuevo sistema se mantiene cerca, pero no juntos, alimentando una tensión emocional constante que produce más energía que cualquier diseño anterior. Bugs y su equipo logran sacar a Neo del mundo simulado en una secuencia intensa que mezcla acción y simbolismo, mientras que Morfeo ayuda a que Thomas recupere su forma real y lo lleva con Neo, la nueva ciudad humana sucesora de Sion. Allí conoce a una anciana Niobe, ahora general, que representa una visión más conservadora sobre la lucha contra las máquinas. Ella es escéptica sobre intentar rescatar a Trinity, temiendo que el equilibrio logrado entre humanos y algunas máquinas se rompa, pero a pesar de las advertencias, Neo está decidido a salvar a Trinity. En Neo, los humanos han aprendido a convivir con máquinas disidentes, como Sati, la niña exiliada de la tercera película. Ella revela que su padre ayudó a diseñar las cápsulas que mantienen a Neo y Trinity cautivos, y que existe una forma de liberarla sin desencadenar una guerra abierta. El plan consiste en entrar a la Matrix, contactar a Trinity y lograr que ella elija por voluntad propia despertar.
Esta operación culmina en un tenso encuentro en la cafetería, donde Neo le pide a Tiffany que recuerde quién es realmente, pero como es de esperar, la conversación es interrumpida por el analista, quien congela el tiempo. En ese momento, Tiffany comienza a recordar, lucha contra su programación, rechaza su vida falsa y finalmente se revela con las palabras "Mi nombre es Trinity". A partir de este punto, la película se transforma en una secuencia explosiva de huida. Neo y Trinity luchan codo a codo, mientras hordas de bots, civiles convertidos en armas por el sistema, se lanzan contra ellos en una ciudad caótica. En la cima de un rascacielos, viéndose acorralados, se lanzan al vacío, en un giro emocional y visualmente impactante. Pero curiosamente, no es Neo quien vuela, sino Trinity. Ella ha despertado completamente y lo utiliza para salvarlos a ambos, llevando el control de la situación con una confianza renovada. Luego de esto, Neo y Trinity, ya despiertos y con poder total sobre la nueva Matrix, confrontan al analista en su propia casa, advirtiéndole que el mundo que ha construido ya no le pertenece. Y bueno, en la escena final, la pareja se retira volando juntos, hacia un futuro incierto pero liberador, con la promesa de rediseñar el mundo a su imagen y semejanza, terminando así la saga completa de Matrix. A todo aquel que un día dijo que te amó. Manos así. ¿Qué creen que les traigo, muchachos? Al mismísimo muletas en carne propia, y se los traigo. Y ya pues le pusimos el pinche baby doll, güey, a él y a sus compas. Ahí andaban gateando en el piso, güey. Es cuando se hizo viral ese video, güey. Lo tomó un pendejo que andaba ahí con nosotros, güey. Entonces el video se filtró, güey, y se hizo viral, güey. Todos los que salen en ese video, pues son compas todos, güey. Y de hecho traen proceso por ese pedo, güey. Todo se podía ahí, güey. Todo, carnal, lo que menos te imagines, ahí teníamos. Salíamos en las mismas patrullas del penal, güey. ¿Quién chingados te paraba? Vestidos de celadores todos. Y los hacía como zabalitos, como un bonai, güey. Y los metía al congelador vivos, güey. En hacerte hielo a ti yo creo que nos tardábamos como unos 2 días, güey. Pues al chile había veces que ya ni los callabas, güey. Les tenías que dar una cachetada para que se callaran, porque estaban poniendo a medio mundo a la ver. ¿Qué te costaba, güey, haberlo hecho por la bala? Mira cómo estás de quemado, güey. Vas a quedar todo pinche deforme de la cara, güey. Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Goose Grip Podcast y el día de hoy vamos a escuchar la historia de una persona que por mucho tiempo estuvo en el crimen organizado. Lo vamos a nombrar como El Pequeño. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué hay, canal? Buenas tardes. No, pues aquí muchas gracias por la invitación. Y pues sí, aquí voy a contar un poco de lo que fue la historia de tu vida. Cómo fue mi vida y cómo entré en este pedo y cómo terminé también. Ok, pues algunos años. Sí, vamos a omitir ciertas fechas, tiempos, tu edad. Sí. Porque pues sé que todavía hay problema. Sí. Pues, ¿para qué cartel estuviste trabajando? Yo estuve trabajando para los Zetas, carnal. Desde los 15 años empecé trabajando con ellos. Primero empecé como todos. Empecé como ayudante y mandadero. ¿Cómo empiezas? Pues empecé pues yo creo que todo eso va de la mano de todos los problemas familiares, de la vida que uno lleva cuando es niño, todo ese pedo. Pues empiezas a buscar la salida, dónde encontrarte, dónde te acepten el grupo ese, y pues yo la encontré en el crimen, carnal. Entonces pues ahí fue que empecé. Empecé primero como chalán, como ayudante, como cualquiera empieza. En los mandados, y ve para allá y ve para acá, y tráeme esto y tráeme el otro. ¿Cómo te reclutan? Fue por un camarada que él ya estaba jalando adentro, ya estaba con ellos, y el vato ya traía más o menos ahí un hueso. Y me contacté con ese vato después de mucho tiempo, y me jaló. El vato me jaló con ellos, y me jaló para allá, para Monterrey. Y ahí estuvimos en Monterrey, empezamos ahí machín, y ahí me le pegué con el vato, güey, machín de confianza, güey, de mano derecha del vato, güey. Y ahí traíamos ¿Qué hacían? Pues traíamos todo el control, güey, de 2, 3 ciudades de ahí de Monterrey, para no decir exactamente cuáles. Desde los 15. Sí, luego. No, pues ahí estuve hasta los 18 años. Ahí anduve chambeándole machín. Y ahí pues poco a poco subiendo y
ya te acomodabas con otro y te conocía otro y pues te ibas con el otro, güey. Y pues quieras o no, el tamaño también ayudó un chingo porque me veía otro comandante y me decía, ¿qué onda con ese huerco? Y mándemelo para acá, yo lo quiero para que ande conmigo, destaca y la verga. Y pues así es como uno se fue colando pues ahí con los comandantes, va. Un comandante te veía y ya te decía otro como, ¿qué onda con ese chamaco? No, pues mándamelo para acá el huerco ese. Yo lo quiero traer aquí conmigo. Pues ya había veces que hasta los mandos andaban acá, güey, peleando, güey, porque pues querían traer un pinche chingonote ahí con el pinche cuerno que le saliera de la troca, güey. Y sí, hasta los 18 le di, güey. Y ya cuando cumplí los 18 años, pues ya llevaba más o menos, pues un tiempecito ahí y valió verga, güey. Valió verga, nos reventaron los guachos la casa de seguridad que teníamos. Nos reventaron los guachos, estábamos dormidos, güey. Estábamos en una pinche casonona bien mamalona. Eran puros soldados, güey, pero en carros particulares, güey. Puros soldados, güey. Y 2, 3 vatos vestidos acá de ropa deportiva. Y ya, güey, pues se metieron al cantón con un pinche mazo, güey. Tumbaron el portón y entraron, güey. Y sí tratamos de escapar más o menos ahí por las ventanas, güey. Pero pues ya estábamos rodeados todos. Y nos encincharon ahí y pues nos detuvieron, güey, valió verga. Nos quitaron ahí unos millones de pesos y pues chingo de droga, güey, armas. ¿Y quién era tu comandante? En ese tiempo, pues también no quiero decir el nombre del vato, ¿eh? Porque ahí anda todavía activo ahorita. Ahorita está activo y es la mera verga ahí en Nuevo León. Uno de los meros vergas de Nuevo León. Encargado, entonces. ¿Él también cayó? Simón. Sí cayó él, éramos 5 o 6. Y de ahí nos llevaron para el campo militar, güey. Allá para el campo militar de ahí de Monterrey. Y ahí nos tuvieron 1 día y medio, carnal. 1 día y medio de pura verguiza. Los malandros que nos están escuchando saben qué pedo con el pinche campo militar, güey. Saben que ya entrando al campo militar ya valió verga, güey. Saben que es una pinche tortura mamalona. ¿Para qué? ¿Para interrogar? Sí, pues para interrogar. Pues es que los pinches guachos lo que quieren escuchar es una historia, güey. Como si yo te agarro a ti, yo quiero que me digas algo a huevo y pues ahí es tu inteligencia. ¿Qué historia les avientes a los vatos? ¿Me entiendes? Pues ahí nosotros nos aventamos unas pinches historias desde la Rosa de Guadalupe. No, porque Simón y que tal comandante, el comandante Gusgri de los Zetas y era mi comandante. Ya sabes, carnal, pues no puedes poner a nadie porque pues en cuanto sepan que los pusiste te matan a la verga, güey. ¿Y esa información que ellos quieren es para llegar a otras personas o para que des esa declaración en el ministerio? Pues las dos cosas, yo pienso que las dos, como tanto para llegar a alguien, güey, como para concretar su decomiso y sus mamadas de esas que los vatos hicieron. Pero pues también uno ya bien amaleado desde chamaco en la pinche calle, güey, pues ya te la sabes, ya sabes qué decir y ya uno ya se la sabe que es pura psicología y te meten terror y la verga. Pero pues uno también... ¿Qué les decían los guachos? No, ¿Que pues los van a matar? Sí, güey, que nos iban a llevar con la contra, güey. Que nos iban a mochar la cabeza, güey, que la verga y que... No, Simón. Y... Pues al Chile lo que nos hizo un paro, güey, ¿sabes qué fue, güey? Que llegó la prensa, güey. Que llegó la prensa y los de Milenio y todos esos, güey, cuando nos detuvieron en la casa de seguridad. Y como que fue lo que nos puso un poco tranquilos, güey, en la mente de cada uno de nosotros, porque pues ya sabíamos que ya nos habían visto unas cámaras y que pues ya no nos podían matar, ¿me entiendes? Ya perdidos sabíamos que no nos iban a matar, güey. Aunque ellos nos decían que sí, nosotros ya sabíamos que no. Sabíamos que de una verguiza no nos íbamos a librar, güey. Sabíamos que la verguiza era de ley. Y Simón, así fue. Llegamos al campo militar y... Pues ya sabes, ahí en el campo militar, güey, puro pinche guacho y no nos querían. Ay, hijos de su puta madre, ustedes son los que nos andan matando a la verga. ¿Y quién fue el que mató allá? ¿Y quién fue el que mató acá? ¿Y quién fue el que levantó aquí la verga? Después de ese día y medio, ¿ya los llevan a dónde? Ajá, ahí estuvimos 1 día y medio, güey, en el campo. En el campo, güey. Y y ya de ahí nos presentan, güey. Nos presentaron en una mesa, güey, con todo lo que nos habían decomisado, güey. Y ahí nos presentan en esa mesa y ponen puro gafe, güey. Nos presentó puro gafe. O sea, puro vato del alto rango ahí en los guachos, güey. No creo que nos presentaron los pinches guachillos de unos 50, unos 60. Pusieron a gente como que ellos los agarraron. A huevo. Sí, no metieron a los chirigüillos. Nos agarraron puro pinche chirigüillo, güey, de unos 60, güey. Ahí presentaron a puro vato grandote. ¿Chirigüillo qué es?
Un pinche chirigüillo, güey, es un pinche... ¿Qué viene siendo un soldado como...? No, un chirigüillo es así les decimos en Monterrey, güey, es un pinche chirigüillo, es un vato de unos 60 morenito allá de San Luis, Veracruz, esos morenitos feitos, así. Sí, carnal, pues eran puros chirigüillos, güey, los que nos agarraron. A mí no me alcanzaban ni los pinches hombros, güey. No me alcanzaban de los hombros. Entonces, pues ya, güey, ya nos presentan ahí todo el pedo y de ahí nos llevan para la PGR, güey. Nos llevaron para la PGR. Ahí en la PGR es como que está abierta la averiguación todavía, ¿no? Como que están llevando todas las pruebas en tu contra, güey. Cosas así, ¿no? Todo ese pedo. Ahí tuvimos 48 horas, güey. Pero pues ya en la PGR ya estaba controlado, güey. La PGR jalaba con nosotros. Entonces cuando llegamos ahí, pues nos dieron Excel, teléfono, todo el pedo. Pues ya estando en la PGR ya sabíamos que no había pedo. Me acuerdo que hasta llegamos ahí, en la PGR, y el que estaba encargado ahí en esa madre, nos dio línea con un vato, que era el que estaba pues más arriba que nosotros, más arriba que mi jefe. Y ya nos dijo, no se preocupen de nada, dijo, todo bien, no va a pasar nada. Ahorita los van a echar para allá, para el penal, y allá en el penal ya los están esperando, no se preocupen. Todo va a estar chingón, y así mero, como se la aventaron, así mero. ¿A cuál los llevaron? Y ya, pues de ahí nos llevaron para el penal de Apodaca, güey. Para el penal de Apodaca, está en el estado de Nuevo León. Está ahí en la orilla esa madre, güey. Y ya, no, pues ya cuando llegamos, sí nos recibieron ahí los celadores, ahí como que medio mamones. Pero también nos miraron con pinche finta de mañosos, güey. Entonces, pues haz de cuenta que los vatos, pues, nos pasaron, güey, todo el proceso normal. La foto, el registro, foto de los tatuajes, foto de lado, perfil, y con la madre esa que agarras de los números en el pecho. O sea, el registro de ingreso es normal para todos, güey. Y ya entramos a un lugar que les decían las canchitas, güey. Unas canchitas ahí para la banda que estuvo en Apodaca, ¿sabe cuáles son las canchitas? Las tenebrosas canchitas que a varios les tocó llevarse una buena fiesta ahí. Y ahí en las canchitas, güey, ya nos estaba esperando un comandante que estaba ahí antes, güey. O sea, cuando yo llegué ya estaba un comandante ahí, un encargado. Y ya ese comandante nos recibió mamalón, nos dio la atención de todo. Nos dio ropa, tenis, dinero, comida, todo el pedo, teléfono. Y ya, güey, pues ya empezó el pedo adentro. Así es cuando empieza la vida dentro del penal, que yo creo que también tuvo bien cabrona, güey. Adentro. Ahí es donde te aventaste tus buenos añitos. Ahí fue donde me aventé esos añitos de cana, güey. Ahí mero. Cuando llegas, ¿con quién te presentan? ¿O para quién estás? ¿Bajo quién? Estaba un vato ahí que le decían el rural, güey. Rural. Estaba un vato que ya se murió a la verga. También lo matamos a la verga ese puto, güey. Andaba de pinche rata a la verga. Entonces, estaba ese vato, güey, y toda esa administración. Cuando ya caes, ¿qué cargo te dan? A ver, ¿tú vas a hacer qué? No, todavía no, pues íbamos llegando. O sea, teníamos la atención chida por parte de la empresa, ¿va? Teníamos la atención chida por parte de la empresa, pero un puesto todavía no. Eso fue hasta un poquito más después. ¿Y el penal de Apodaca lo controlan los Zetas? Simón. Lo controlaban, ya ahorita ya no. 100%. Si no es que el 1000% estaba controlado ahí. Y pues ya, güey, de cuenta que pasa el tiempo y quitan ese vato al rural ese. Se quita la verga y quitan a toda esa administración. Y llegó la mera verga, llegó mi papá. Llegó el comandante Araña, güey. Ese es para que veas. También los que lo conocen saben qué pedo con ese viejo. Llegó el vato se lo habían llevado a la Siedo. En ese tiempo era la Seido, Siedo. Se lo llevaron para allá. Y pues investigación, porque el vato sí traía un chingo de delito. Y de repente que nos lo vamos topando ahí en el penal, el viejo andaba vestido de amarillo. Porque ahí en la Siedo les daban uniforme según el delito. Y ya nos dijo, no, hombre, no hay pedo. Dijo, no se preocupen. Yo voy a agarrar aquí todo el pinche penal. Y ya llegó, ya al vato pues luego le hablaron de afuera, güey. Los mandos de afuera. En ese tiempo estaba el comandante Flaco, güey. También la banda sabe quién es él, güey. El comandante Flaco. Era el uno de todo Nuevo León, güey. La mera verga el viejo ese. Y haz de cuenta que ese viejo fue el que le dio el power al comandante Araña, güey.
Fue el que le dio el power y le dio el